Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que podemos compartir este tiempo. Mi nombre es Roberto Arjona. Soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana. Qué bueno que nos acompañan. Les invito a la siguiente reflexión. Estaremos hablando sobre una salvación segura. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición de poder estar compartiendo tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo me dirija y que sea tu palabra que llegue a nuestras vidas con poder. Háblanos, Señor, te lo ruego en Jesucristo. Amén. Qué bueno que están con nosotros. En el mensaje el domingo pasado estuvimos hablando de un tema muy especial, la salvación segura. Y esto lo tomamos de la armadura de Dios, en la cual en el versículo 17 del capítulo 6 de Efesios nos dice: y tomad el yelmo de la salvación. Hemos hablado de toda la armadura, pero ahora nos tocó hablar de ese yelmo, ese casco que es puesto en un soldado. Yo me imagino a Pablo viendo a los soldados con ese casco que para muchos era metálico, otros era un casco de cuero duro para que resistiera los golpes a una parte vital que es la cabeza. Por lo tanto, lo que viene esta comparación es la importancia del yelmo, del casco seguro que es la salvación que es dado por Dios. ¿Y qué tan segura es esta salvación? ¿Qué tan firme es en la vida del creyente? Toqué cuatro aspectos en el mensaje el domingo. El primero fue la elección, el segundo fue la adopción, el tercero fue la redención y finalmente vimos cómo Dios es poderoso en Cristo para nuestra perseverancia de los santos. En el capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5, la palabra de Dios nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él, que es Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hoy quiero enfocarme cuando dice el apóstol Pablo en el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entendamos lo siguiente: dentro de todas estas bendiciones que Dios dotó a aquellos que fueron llamados santos y fieles por Pablo, se encuentra la elección divina. Cuando Él escoge, ¿cuándo? Dice el apóstol Pablo, antes de la fundación del mundo. Algunos piensan desde la perspectiva arminiana que Dios, en su conocimiento anticipado de las cosas, Él pudo ver quiénes habrían de responder positivamente al Evangelio. Y es a estos a quienes Él escoge. Es una gran contradicción, porque entonces ya no sería una elección en la soberana voluntad de Dios, sino sería una voluntad condicionada a la elección humana. Y claro que esto tiene que ver mucho con un pensamiento humanista, pelagiano o semipelagiano o arminiano también. ¿Por qué? Porque no sopesan la soberanía de Dios por encima de todas las cosas. Y yo quiero hablar acerca de esto porque lo vamos a tocar el tema, cómo es en esta elección. Dios en su soberana voluntad llama y elige, o elige y llama. El apóstol Pablo amplía este tema en el capítulo 8 y 9 de la carta a los romanos, cuando
escribe lo siguiente en el versículo 28 y 29 hasta el 30 acerca de cómo Dios obra en la vida de sus escogidos. Dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Importante, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A quienes son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual son llamados estos? Lo dice el verso 29. Porque a los que antes conoció, y esto viene de la elección divina, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y determina aquí el propósito. Dios elige antes de la fundación del mundo para ser conforme a su Hijo. Porque a estos son los que llama. Y entonces Pablo usa de alguna manera el orden de la salvación, explicándolo un poco en el verso 30. Dice, y a los que predestinó, a los que eligió antes de la fundación del mundo y los escogió, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si nos damos cuenta, Dios predestina antes de la fundación del mundo, llama en su tiempo al creyente, pero lo llama poniendo en él esa fe salvadora, porque es el tercer aspecto que menciona, es la justificación. Es decir, el pensamiento que es la fe, la que tendría que ser ese factor de salvación, es un aspecto en el tercer paso, porque ya fueron escogidos, ya fueron llamados, y después de ser llamados, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si Dios llama a través de la palabra, es cuando es sembrada en nosotros esta fe en la cual somos justificados. Pablo lo dice en el capítulo 5, versículo 1 de Romanos, cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa fe es sembrada por Dios mediante el llamamiento. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, que es la fe, no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Así que, entonces estamos encontrando que la elección divina, que es antes de la fundación del mundo, hace la obra en nosotros, llamándonos, sembrándonos la fe para venir a esta fe, a esta salvación segura. Pablo, tocando este tema en cuanto a algo que el pueblo de Israel históricamente ha creído acerca de que es el pueblo escogido de Dios, Pablo les habla en el capítulo 9 acerca de este tema, porque él veía que muchos de sus compatriotas no creían en el mensaje de Jesucristo. ¿Y qué ocurría? Él tenía tristeza, que cómo era posible que estos que habían tenido el mensaje primero, las escrituras, los profetas, rechazaban a Jesucristo. Y entonces les dice a ellos precisamente acerca de los judíos, que son los israelitas, de los cuales la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, versículo 4 del capítulo 9 de Romanos, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No alcanzaron esta salvación. Y dice Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado. Y aquí hace un
una nota que a cualquier judío le haría ruido en sus oídos, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¡Wow! Y podemos entender lo siguiente, porque Pablo lo aclara en el verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada la descendencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Abraham tenía otro hijo que era Ismael, pero era en Isaac el que había elegido. Y posteriormente da otro ejemplo. El ejemplo que la misma escritura habla acerca de Rebeca, porque en su vientre, si nos hubiésemos quedado tan solo en Isaac e Ismael, el ejemplo viene a aclararse en los hijos de Rebeca, cuando dice en el verso 9 y 10 del capítulo 9 de Romanos, porque la palabra de la promesa es esta: por un tiempo vendré y en Sara tendrá un hijo, es decir, heredará la promesa. Y luego no solo eso, dice el verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían que aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Y dice el verso 12, se dijo, el mayor servirá al menor. Nos damos cuenta que aún en el pueblo de Israel, lo que prevalece es la elección de Dios. Y lo dice claramente la palabra. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto puede causar mucho ruido a todos. Y el mismo Pablo lo dice en palabras, en una pregunta importante, en el verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que el soberano Dios, dueño de todo, le dice a Moisés en el verso 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y quiero leerlo de nuevo el verso porque lo leí al revés. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios quien muestra su misericordia. Y saben, hay una realidad, porque en la caída del hombre, todos merecíamos la destrucción. Todos. Todos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No solo eso, la incapacidad total humana cuando dice que la paga del pecado es muerte. Y esa condición de muerte nos incapacita para buscar a Dios. Podemos buscar hacer cosas buenas, pero buscar a Dios y hacer su voluntad y conocer la salvación que Él da, solamente es dado a aquel que llama y siembra esta fe. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? Podemos pensar que Dios es injusto. No, porque si fuera justo, la justicia que nosotros conocemos, lo justo es que muriésemos eternamente todos. Pero la justicia de Dios se revela en salvación para aquellos que son llamados según su propósito, el propósito de Dios. Así que no se trata, como dice el verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece.
Algunos preguntarán, como el mismo Pablo lo dice, ¿y entonces por qué Dios inculpa? ¿Quién ha resistido a la voluntad de Dios? Y el mismo Pablo contesta, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer del mismo masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quiénes somos para poder cuestionar a Dios? Amados, Dios muestra su gracia, que a un mundo caído preservó su plan para que éste permaneciese en esperanza para su pueblo, escogido por su gracia inmerecidamente, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, quiero aterrizar este pensamiento, este mensaje, esta enseñanza acerca de esta elección. Y quiero aterrizarla en un sentido siguiente. La elección es un acto de la soberana voluntad de Dios, pero es una revelación para seguridad del creyente, para entenderse que es por la gracia, no porque nosotros lo hubiésemos merecido. Aquel que entiende este mensaje, lo que debe de haber en su corazón es una gratitud profunda a Dios por lo que ha hecho para salvarle. Y que esta salvación no dependió de tu elección, dependió de la elección divina, de su llamamiento y haberte declarado justo delante del Padre. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es aquello que viene en tu corazón? ¿Es Dios injusto? Si quieres justicia, créelo, te la puede dar, pero lo justo es que mueras eternamente. Si quieres misericordia, si quieres gracia, el mensaje de Cristo es: cree en Él y serás salvo. Si estás escuchando este mensaje, yo te animo a creer. Somos pecadores. Merecemos condenación. Pero Dios en su gracia te llama a salvación. Y si tú estás escuchando este llamamiento, a ti te está hablando. Ven a Cristo Jesús. Ríndete y conoce la preciosa salvación que tiene para ti en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque no fue por nosotros, no fue porque nosotros te buscáramos. Te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, gracias por tan precioso llamado en tu elección libre y soberana. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.